Buenos días, bienvenidos a Tu Espacio en la Cultura. Tenemos hoy de manteles largos al maestro en ciencias antropológicas Ángel Gutiérrez Romero, especializado en arte sacro, asesor de la arquidiócesis precisamente sobre ese tema. Ahora, buenos días, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, gracias por la invitación y bueno, es un gusto para mí estar en este espacio. Sí. Hablamos de arte sacro. Muchas veces cuando se escucha esta palabra, estas dos palabras unidas, arte sacro, y ahí la idea te viene a muchos que es algo aburrido, es iglesia, no voy a la iglesia, ni siquiera, ni aunque sea el juicio final. Pero en sí, ¿cómo podrías tú definir qué es el arte sacro? Bueno, es una pregunta compleja en realidad y muy interesante. Aquí pues tendremos que considerar un poco que prácticamente hasta el siglo XVIII, siglo XIX, lo que hoy conocemos como arte propiamente, como una expresión plástica, ¿no?, para el deleite, prácticamente no existía, ¿verdad? Previo al siglo XVIII, todas las formas artísticas que hoy conocemos como arte o como arte sacro eran propiamente formas o imágenes puestas al servicio del ritual, al servicio de la liturgia, que no cumplían propiamente una función, digamos, de recreación estética, sino una función ritual, una función religiosa propiamente. Por ahí se habla también del término de arte litúrgico, ¿no?, que son estas formas plásticas puestas al servicio de la liturgia. Pues actualmente lo que se conoce de manera general como arte sacro es precisamente toda esta, digamos, gran patrimonio plástico, escultórico, pictórico y demás, que a lo largo de estos varios siglos pues se fue produciendo precisamente para principalmente decorar los templos. Y aquí recuerdo precisamente a un gran historiador francés, a Georges Duby, que decía que si queremos mirar lo mejor del arte occidental, hasta antes del siglo XVIII, pues precisamente tendríamos que acudir al templo o a la tumba, ¿no?, que eran los dos lugares donde se daban estas principales manifestaciones. Muy bien. ¿Y en Yucatán consideras que está valorado el arte sacro o simplemente está siendo visto actualmente como un aspecto, una manera de hacer negocio por un lado y por el otro como algo pues, que hay que tener guardado allá y que no lo toque ni el aire? Pues bueno, creo que de manera general en nuestro estado pues sí posee un rico patrimonio, digamos, de arte sacro colonial principalmente. Por supuesto tenemos el gran patrimonio, digamos, prehispánico, que muchas veces eclipsa, podríamos decir, a las otras formas de patrimonio, pero definitivamente hacen falta estudios más profundos o más especializados sobre cómo se desarrolló el arte de colonial en Yucatán. Afortunadamente ya comienza a estudiarse, por ejemplo, la producción de retablos de la época colonial, la pintura mural, que hay hermosísimos ejemplos como en Tizantún, en el propio Izamal y demás, ¿no? Estos grandes ejemplos de pintura que aparte prácticamente heredamos del Renacimiento, son pinturas al fresco del siglo XVI, XVII, que comienzan a ser estudiadas ya, ¿no? Creo que sí se valora, también se corre un poquito, digamos, no el riesgo, sino lo delicado de que muchas veces estas piezas, por ejemplo, son también piezas de culto, ¿no? O sea, siguen teniendo esa función cultual, ¿no? Entonces, por ahí en muchas ocasiones es necesario llegar, por ejemplo, a conciliaciones con la propia población, porque pues a fin de cuentas son sus imágenes de culto, ¿no? Pero esto también pues contribuye definitivamente a la protección del arte, ¿no?, de este propio arte. Es no solamente en Yucatán, sino en México existe un gran tráfico también de piezas artísticas, ¿no? Entonces por eso también de repente se requiere mucha cautela, ¿no?, en exhibir, en mostrar este tipo de imágenes. Sí, bueno, hay figuras recurrentes en algunas haciendas, hermanos, yo he visto donde tienen arcángeles, el arcángel Miguel, y con lámina de oro, pintura de oro. Esto, ¿qué tan difícil es preservarlo? Sí, claro, bueno, definitivamente nuestro medio, ¿verdad?, el medio yucateco es sumamente agresivo para la preservación de diversos objetos materiales, no digamos de archivos, ¿no? Tú sabes, sí, lo que representa la conservación de un archivo. Ocurre lo mismo también con estas formas de patrimonio. Prácticamente, pues todas estas formas materiales están en un constante deterioro, ¿verdad? Esto es normal, o sea, es la naturaleza misma de los objetos. Pero sí, en muchas ocasiones igual, de nuevo regreso a que muchas de estas piezas, como han sido de culto o están en culto,
lo que ocurría con mucha frecuencia es que cuando la imagen se presentaba un poquito, digamos, de desgaste, pues de buena fe la gente la mandaba a retocar, ¿no? O repintar. Y muchas veces se han perdido, o debajo de estos retoques o repintes se encuentran precisamente todas estas técnicas originales de gran calidad, como la aplicación de hoja de oro, como el estofado de las esculturas y demás, que pues bueno, también, ¿no? Ahí falta todavía estudiar mucho, tradicionalmente se dice que mucha de la escultura sacra de Yucatán llegaba de Guatemala, que era un gran centro de producción de escultura religiosa, pero en archivo se puede ver por ahí también la existencia en Mérida de maestros talladores y maestros doradores, escultores, ¿no? Pero aún no sabemos qué tanto se producía, quiénes producían, si algunas de estas imágenes se hacían en Mérida o en otros lugares de Yucatán, ¿no? Todavía hace falta un poquito de estudiar más, ¿no? Estos puntos. Sí, ese rescate de la memoria histórica para decir, es algo invaluable, es algo importante, el saber que acá en Yucatán se producía ese arte sacro, que teníamos también talladores, el manejo, en algunas ocasiones escuché en algunas conferencias precisamente que se hablaba que en el sur del estado eran muy diestros en tallar madera, e ellos tallaban piezas religiosas en lo que es ya. Estoy hablando de la guerra de casta, ¿sabes? Que se fue de ese periodo, es el que me. Sí, claro. Sí. Y ahí también tocas un punto importante, porque que no solamente ocurre con el arte sacro, sino con el arte en general, y verdad que realmente pues es muy poco lo que ha llegado a nuestros días, ¿no? Podemos pensar de la producción quizá universal de arte, lo que conocemos hoy es seguramente una fracción mínima, ¿no? En el caso yucateco, pues esto ocurre igual, especialmente con momentos, digamos, de crisis políticas o de cambios políticos, momentos de guerra, igual, momentos bélicos, donde muchas veces este patrimonio se ha perdido, ¿verdad? Bien sabemos en Yucatán, en el periodo revolucionario, pues hay una fuerte pérdida de patrimonio artístico, digamos, en los templos. Y que no es la única forma que ha incidido, ¿verdad? También los propios cambios dentro de la institución eclesiástica muchas veces propició también la pérdida de algunas de las antiguas piezas de arte, podríamos decir. Sí, ahora viéndonos un poco más, ahora estamos hablando ya de aniversarios del barrio de San Juan, de la iglesia de San Juan. Cuéntanos sobre ella. Sí, efectivamente, pues bueno, este año 2020 la iglesia de San Juan Bautista de Mérida, de esta ciudad, cumplirá 250 años de su edificación, ¿no? Aquí cabe señalar que este espacio religioso, pues bueno, tiene antecedentes mucho más tempranos, prácticamente hacia 1555, recién fundada la ciudad de Mérida. Se crea este espacio religioso, la ermita de San Juan, como acto de agradecimiento a San Juan Bautista, que había sido elegido como patrón de la ciudad y de la provincia contra las plagas de langostas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento se crea este espacio religioso, pero en 1769 un personaje, un canónigo de la catedral, el doctor Echano, decide patrocinar la reedificación del templo, y es el templo que conocemos actualmente, ¿no? Hay una placa, una lápida en un costado del templo donde precisamente se conmemora el día en que se estrenó o que se abrió la iglesia, que fue un 23 de junio de 1770, ¿no? De manera que este templo estará cumpliendo 250 años en este año. Y vino aquí la iniciativa, ¿verdad?, de celebrar con algunos actos académicos y culturales, conferencias, pláticas, celebrar este aniversario. Bien sabes, ¿verdad?, la iglesia de San Juan pues ocupa un lugar digamos importante, no solamente como espacio religioso, sino también por sus características arquitectónicas, siendo una iglesia del siglo XVIII, es un ejemplo de la arquitectura barroca yucateca, ¿verdad? Es algo muy interesante.
y además en el ámbito, digamos, de la historia patria, podríamos decir, de la historia regional, pues como sede de este legendario casi o célebre grupo de los sanjuanistas, ¿no? Que es precisamente con el padre Velázquez, etcétera, donde se inicia pues un poquito estas ideas de independencia de Yucatán, de manera que el templo definitivamente es un lugar, como has dicho hace un momento, un lugar importante en la memoria de esta ciudad y de nuestro estado, y por eso hemos decidido tener una serie de celebraciones, ¿no? Iniciamos justamente en septiembre pasado con una conferencia sobre los sanjuanistas. Ahora en enero estará la Liga de Acción Social, tendrá ahí su sesión solemne en ocasión del aniversario de Mérida. Se va a hacer donación de una reproducción del retrato del padre Velázquez para que sea colocada ahí en la histórica sacristía de los sanjuanistas. Y bueno, por ahí sigue el programa. Tenemos la participación de la Orquesta de Cámara de la Universidad. El maestro Jorge Álvarez Rendón estará también en el mes de febrero dando una crónica sobre el barrio de San Juan. En marzo, su servidor estará hablando sobre precisamente el origen de la devoción a San Juan Bautista en Mérida. En abril, el profesor Luis Pérez Sabido estará hablando de San Juan y la canción yucateca, ¿verdad? Este fue un tema muy interesante, será muy interesante porque pues San Juan fue un lugar donde vivieron muchos de estos grandes creadores de la trova yucateca, ¿no? Por ahí resultó una relación bien interesante, de manera que el profesor estará abordando este tema. Y ya finalmente hacia junio pues se estarán llevando a cabo ciertos eventos, digamos, litúrgicos propiamente para conmemorar el aniversario. Muy bien. Mientras hablábamos, estuvieron proyectando algunas fotos. ¿Pudieras platicarnos de qué se trata? Pues sí, pues es una muestra general, ¿verdad? Una selección tanto de imágenes antiguas como de imágenes actuales de este patrimonio artístico, este patrimonio cultural, especialmente de arte sacro que posee la ciudad de Mérida y el estado de Yucatán. Por ahí hay algunas reproducciones unas imágenes que tienen que ver con frescos. Precisamente veíamos hace un rato un angelito tocando un instrumento musical. Este se encuentra en Tabi, en Tabi, el pueblo de Tabi, que es precisamente este camarín de la Virgen todo decorado al fresco, un extraordinario ejemplo de pintura mural en Yucatán, y que además resulta bien interesante porque es una representación musical, podríamos decir, ¿verdad? Este ángel músico no es tan solo una invención, sino que se relaciona con la música que se practicaba en la época colonial en lugares como la catedral, como los conventos franciscanos y demás. Hubo un importante desarrollo de música también. Por ejemplo, que digamos, forma parte igual de estas manifestaciones culturales, artísticas de la liturgia, que era prácticamente desconocido en el estado, ¿verdad? Y precisamente revisando archivos, pues vimos un gran desarrollo de la música, especialmente en el ámbito de la Catedral de Mérida, ¿no? Durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Sí. En los archivos del archivo de la arquidiócesis, ¿existen partituras de esa época? Lamentablemente no hemos ubicado escasamente 2 partituras del siglo XIX tardío, podríamos decir, pero la música colonial que existió y que se tocó, que hay registro, hay constancia de que los músicos pues evidentemente requerían partitura y el maestro de capilla o el encargado de los músicos tenía obligación de escribir música para la catedral, pero hay referencias, pero la música no se ha conservado. Parece ser que es precisamente lo que era propiamente el archivo de música se ubicaba en el área del coro, ¿no? Del coro donde estaban propiamente los músicos. Seguramente este coro de la catedral pues ha sufrido muchas modificaciones y pues es muy probable que en una de esas tantas modificaciones el archivo pues se haya perdido o dispersado de manera definitiva, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, no hemos encontrado, salvo estas 2 composiciones del siglo XIX, y por ahí en el archivo de la arquidiócesis en Concal se ubicó un cantoral que digamos es como lo más antiguo que hay. Es un cantoral que perteneció a una monja del convento de las monjas, de las religiosas concepcionistas, y es un cantoral que tiene alguna serie de antífonas pautadas, ¿no? Alguna serie de pequeñas estrofas con notación musical, ¿no? Que es como, digamos, el registro musical
más antiguo que conocemos, al menos en los archivos de la diócesis. Sí. Mencionaste Concal. ¿En Concal hay un museo más de arte sacro? Sí, efectivamente, en Concal se ubica la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis. Pues bueno, ha sido un esfuerzo por parte de la propia arquidiócesis precisamente para pues reunir y presentar de una manera adecuada una muestra, digamos, una parte de este patrimonio artístico de la diócesis en general. El espacio es muy bonito, bueno, se ubica en el exconvento franciscano y pues cuenta con una diversidad de objetos, ¿no?, que van desde pintura, escultura, hasta estos ornamentos litúrgicos, que por ahí es otra de las manifestaciones también bien interesantes. También en lo particular las artes decorativas me interesan mucho. Toda esta producción de estos ornamentos o trajes sacerdotales que eran pues muy elaborados, ¿no?, con bordados de hilo de oro, con bordados de plata, etcétera, y que pues era realmente una forma de arte aplicada, ¿no?, de artes aplicadas bien interesante. Hay mucha documentación también por ahí para estudiar al respecto. Y bueno, en Concal lo que se ha conservado, que volvemos a lo mismo, es bien difícil preservar en nuestro medio este tipo de objetos, pero bueno, en Concal también hay una buena muestra de ornamentos litúrgicos y bueno, pues otras piezas importantes en el acontecer de la Arquidiócesis de Yucatán, que se reflejó en algún momento con estas piezas artísticas, ¿no? Sí. Entonces tenemos verdaderas joyas en el interior del estado, en las iglesias coloniales, que Sí. todavía no se han perdido y es importante preservar. Y aquí en Mérida disperso, creo que muchas veces pasamos frente a ellas y no le prestamos la debida atención porque no sabemos de qué se trata. ¿Consideras que es necesario darle mayor difusión a esto, que haya un catálogo o algo parecido? Sí, sobre todo, como bien mencionas, en muchos templos de las comunidades, ¿no? Puedo pensar en Nahuantabi, que es una comunidad muy pequeñita, pero que tiene aparte unos retablos hermosos y este camarín decorado al fresco que es realmente extraordinario. En Mérida, lamentablemente, se perdió prácticamente todo, de nuevo, ¿verdad?, por diversas circunstancias políticas a principios del siglo XX. Las iglesias prácticamente perdieron todo su digamos, decoración o sus retablos, etcétera, interiores. Posteriormente, igual, de nuevo, ¿verdad?, las propias modificaciones de las liturgias, y aquí hablo en el Concilio Vaticano II, propició también que se eliminara todo aquello que se veía como vestigios del pasado, ¿no?, como toda esta religiosidad, digamos, ya pasada, caduca, ¿no? Mucho se eliminó. La propia catedral, ¿no?, la catedral que conservaba su púlpito, que conservaba algunos retablos, a fin de cuentas fueron desmantelados en la época de los 70, 80, para dar paso a las modificaciones del templo, que es como lo conocemos actualmente, prácticamente vacío, ¿no?, y con este gran Cristo, ¿no?, de corte modernista, ¿verdad?, del Cristo de la Unidad, que es una pieza de arte contemporáneo realmente. Y bueno, en estos cambios igual pues se perdieron muchas cosas. Afortunadamente esto no llegó con tanta fuerza a los municipios, ¿no?, donde sí se han preservado pues verdaderos tesoros del arte sacro, ¿no? Y aquí estoy hablando de retablos, de esculturas, seguramente que también se han conservado, pero que también falta conocer y estudiar piezas de platería, ¿no?, de orfebrería colonial, que sería muy interesante estudiar también. Muy bien. Bueno, pues Ángel Gutiérrez Romero, maestro en Ciencias Antropológicas, especialista de arte sacro. Lo tendremos aquí en otras ocasiones, será nuestro invitado nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ese es Espacio de la Cultura. Esperamos en la próxima. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí.